Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, periodo 2003-2007, y actualmente investigador y profesor del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, impartiendo las materias Elecciones y Democracia en América Latina y Política Mexicana Contemporánea. A nombre del equipo general de Interdependencia, le agradecemos mucho su presencia y le reiteramos el honor de tener la oportunidad de trabajar con usted en proyectos estudiantiles. En esta ocasión, la entrevista que le realizaremos al Dr. Ugalde será acerca de la reforma electoral 2007-2008, su impacto en las elecciones 2009 y que nos platique un poco acerca de la visión de la democracia y juventud mexicana. Doctor Ugalde, ¿cómo está? Bien, gracias por invitarme a platicar. A usted. Recientemente usted impartió una conferencia acerca de la reforma electoral, sus retos, perspectivas e impactos en las elecciones 2009. En su discurso también mencionó que una de las principales características del proceso de construcción de la democracia en México ha sido la consolidación del cambio político mediante la legislación. Brevemente, y como introducción a la entrevista, ¿podría decirnos cómo ha sido este cambio político a través de los años y en qué medida ha crecido o no la democracia en México? Lo que ocurrió en México es que la transición de un sistema de partido hegemónico o autoritario, que fue el sistema que caracterizó a México entre 1930 y 1980 o 90, fue un sistema que estaba cerrado a la competencia entre una clase política y un sistema dominado por un partido. Fue a través de las elecciones y a través del cambio a la ley electoral para que las elecciones fueran más equitativas y más transparentes que empezó a haber más competencia y empezó a haber más presencia de la oposición en el Congreso. Y este factor de las elecciones y de las reformas electorales para que esas elecciones fueran más transparentes es lo que detonó el cambio político en México. De tal forma que lo que tenemos es que entre 1980 y el año 2000 el país cambia de colorido completamente. Es un país monocromático, es un país totalmente multicolor. Y eso es básicamente la manera como se ha explicado el cambio democrático en México. El gran problema es que hoy tenemos un sistema más plural, pero estamos detectando que la democracia electoral es apenas uno de los bloques fundacionales de la democracia liberal. Y lo que estamos viendo es que las democracias electorales que no tienen un Estado de Derecho funcional generan problemas muy severos en la convivencia cotidiana. Gracias. ¿Cuál ha sido el modelo democrático que ha tenido México y en qué medida las elecciones del 2006, las más competidas y reunidas en la historia moderna de México, han influido en este modelo, ha desafiado este modelo? Bueno, tenemos una democracia electoral sobreregulada. ¿A qué me refiero? Que es una democracia electoral que surge de un sistema de partido hegemónico y que una de las maneras para superar los problemas de un sistema de partido hegemónico en donde las elecciones en ocasiones eran manipuladas y en el partido del gobierno, o sea, el PRI, gastaba todos los recursos del Estado, fue generar una serie de candados para que las elecciones tuvieran una nivelación de condiciones más apropiada. Pero eso llevó a construir un sistema electoral muy regular, con candados, prohibiciones, condiciones. Y lo que tenemos hoy es que después de las elecciones de 2006, que dejaron un halo de conflicto, los legisladores pensaron que era necesario ponerle más candados. Entonces hoy tenemos un monstruo regulatorio lleno de candados que no es funcional, y vamos a hablar de eso más tarde. Pero yo te diría que lo que tenemos hoy es una democracia electoral que funciona con muchos candados, pero estamos lejos de tener una democracia liberal. Cuando digo esto, básicamente me refiero a que las elecciones libres y equitativas, como las que hay en general en México, que no vienen acompañadas de un sistema de Estado de Derecho, de generar una democracia en concreto, que eso creo que es el gran reto de México en los próximos años. Así es. ¿Nos podría dar una introducción general acerca de qué es exactamente la reforma electoral de 2007-2008, así como las causas que originaron a esta y cómo fue el proceso, en qué consiste? La cuestión es que después de que hubo un conflicto en 2006, porque López Obrador dijo que había habido un fraude electoral, los políticos se reunieron y dijeron que el gran problema del sistema mexicano era la inequidad. Y esto es una trampa retórica, porque los datos muestran una y otra vez que la elección de 2006 ha sido la más equitativa en la historia moderna de México. Sí fue polémica, sí fue controvertida, sí, pero no porque las reglas sean inequitativas, sino porque los políticos decidieron asumir una serie de estrategias, pero después los políticos, que son los que iniciaron una guerra política, y las elecciones son guerras,
tampoco hay que asustarnos de eso. Decidieron que quien iba a pagar los datos rotos no eran ellos, sino la autoridad electoral, el IFE. Y entonces trasladaron toda la culpa de sus acciones al IFE. Y a partir de eso decidieron que el problema estaba en las reglas. Ciertamente las reglas eran incompletas, eran insuficientes, había muchas omisiones en la ley. Pero los políticos y los partidos decidieron que lo que había que hacer para evitar otro trauma como el 2006 era poner más candados y más candados. Básicamente, yo te diría que la reforma electoral se basó en 3 o 4 cosas fundamentales. La primera es generar un modelo de acceso gratuito de los partidos a los medios de comunicación. El segundo fue prohibir las campañas negativas. El tercero fue prohibir que particulares pudieran adquirir espacios en radio y televisión. Y el cuarto fue darle más mecanismos sancionatorios al IFE para que pudiera no solamente sancionar a partidos, sino prácticamente a cualquier ciudadano mexicano. Es, como te darás cuenta, una reforma restrictiva y una reforma sancionatoria, no una reforma expansiva de libertades ciudadanas. Eso es básicamente el modelo. Podemos platicar exactamente de qué, pero te diría en resumen que se hizo el diagnóstico de una enfermedad que no existía y se recetó una medicina que yo creo que va a generar más problemas de los que va a resolver. ¿Y cree que de alguna manera esta reforma invade la autonomía del IFE? ¿O cómo fue esta negociación? ¿Cómo fue que se canjeó la democracia? O sea, cambio la reforma fiscal, dinero, porque lo que sabemos no utiliza realmente para el bienestar de la nación. Yo creo que esta reforma electoral, entre muchos elementos, vulneró la independencia del IFE, porque cualquier institución que tiene que regular a partidos requiere tener independencia frente a los partidos. Y cuando los partidos pueden no solo nombrar, sino correr, remover, castigar a quienes son los reguladores, o sea, los consejeros del IFE, alteras el sistema, porque quiere decir que tú que eres el regulador como consejero del IFE, puedes, en lugar de que tú sanciones a los partidos, son los partidos los que te sancionan a ti. Se invierte la lógica del juego. Y cuando los partidos decidieron que el 2006 estaba muy feo y decidieron culpar al IFE de los problemas que ellos generaron, entonces su solución política fue decir, bueno, pues vamos a quitar a los consejeros, violentando un principio constitucional que era que los consejeros tienen un principio inamovible de permanencia que concluía en 2010. Se pusieron de acuerdo, quitaron a los consejeros, además mandaron una señal muy dañina, creo yo, que es el hecho de decir, cada vez que los partidos nos ponemos de acuerdo podemos cambiar a los reguladores. Y eso, en el fondo, lo que te está diciendo es que los reguladores, o sea, los consejeros del IFE tienen una señal muy clara. Si actúan en contra del interés de los partidos los pueden quitar. Eso sí violenta la lógica del juego de una agencia regulatoria independiente como debe ser el IFE. Y la segunda es que genera una serie de medidas adicionales, como por ejemplo el hecho de que ahora son los partidos los que nombran al contralor interno del IFE. Los partidos entonces van a nombrar un contralor que les reporte a ellos y que por lo tanto sea un instrumento de presión de los partidos. Crearon la figura de la elección del consejero presidente, lo cual es una pésima señal, porque si tú reeliges a alguien, pues claramente la señal es que ese alguien va a querer quedar bien con quienes lo pueden reelegir, y otras medidas más. Entonces yo te diría que sí es una reforma regresiva en términos de